Entonces, esta gente acá se formaba o tenía que ser guerrera, tenía que ser la parte agrícola, manejar la parte agrícola y la casa. También tenía que ser líder y lo demás. Bueno, son esas partes que tenía que ser. Entonces, la, los niños en ese momento eran analizados por un médico tradicional que era quien decía para qué, cuál era la misión de la vida de la vida del niño en esta tierra. Entonces, esta educación era la que se le daba a los muchachos. Entonces, la vida era normal, la cuestión de las familias, entonces estábamos alrededor de un cacicazgo que era que nos orientaba en el momento. Entonces, no, normal, es una cuestión normal de acá, que pues de aquí hemos cambiado un poco, sí, pero la vida era normal en ese momento. A ver, lo que pasa es que aquí manejamos, o sea, y hasta ahora se maneja y en ese momento más todavía porque la medicina tradicional está mucho más desarrollada, es la cuestión de que la gente sintió mucho antes de la llegada de los españoles, sabían que venían era no en son de paz, sino en son de destrucción, por lo tanto la percepción era gente que venía a hacer daño y por lo tanto había que ponerse a la defensiva. Esa es como lo que pasó en el momento. A ver, la cuestión de jerarquías, no mucho, no funciona mucho. En la familia tal vez sí, porque pues ya alguien tiene que orientar una familia, pero ya a nivel de comunidad, la relación es más horizontal. Entonces, aquí quien es importante en el momento de ejercer el cargo es el gobernador del cabildo. Él sí tiene toda la autoridad con respecto a nosotros, pero apenas deje de ser gobernador al año siguiente ya deja de ser un comunero más, pero entonces, pero sí tenemos una cuestión de una estructura de cabildo que es la autoridad tradicional de nosotros y que nos cobija y también apoyamos. Ese es, pero en el caso de nosotros no, somos personas normales que ejercemos el ejercicio de la docencia. A ver, lo que pasa es que a ver, no sé si hasta meterme hasta allá. Lo que pasa es que en el caso de la espiritualidad existe la espiritualidad también acá. Entonces, lo que pasa es que la espiritualidad que trajeron desde España era una espiritualidad que ahí sí se fundamentaba solamente en una creencia. O sea, supongo que eso es así, por lo tanto creo en eso y no más. Mientras que aquí la cuestión con nosotros es que hay personas que tienen la capacidad de contacto directo con los seres que hay en el mundo espiritual. Entonces, aquí la concepción que tenemos es, no, pues no podemos decir que trajeron mucho, porque la verdad es esa. Entonces, ha habido la desconfianza en eso, ¿no? Entonces hay mucha gente que ha tomado el mundo indígena como un mundo atrasado, pero cuando vemos acá ya la cuestión no es lo mismo, porque es que aquí hay gente muy capaz de tener comunicación directamente con lo espiritual. Entonces, se nos ha tratado que nosotros éramos unos pueblos muy atrasados y resulta que tampoco era, la cuestión no era tanto. Entonces, con respecto a eso es eso, ¿no? Que nosotros a esta época de la vida ya sabemos que no estábamos tan atrás como se nos dice con respecto a los españoles. A ver, en el caso de nosotros siempre se nos ha hecho desde Norteamérica hasta la Patagonia, se nos ha dicho que los indígenas somos pueblos politeístas. Es más o menos como lo que se nos ha dicho, y no, acá en el mundo nuestro, y eso le pasa a todos los pueblos de lo que la investigación que se ha hecho en la parte espiritual con nuestros pueblos en el Cauca, por ejemplo, y todos ellos tienen un ser principal que es el que gobierna el mundo. Entonces, acá en nosotros, por lo menos, ese ser espiritual creador se llama, en nuestra lengua se llama Enkate, que quiere decir el ser supremo.
Entonces, a la hora, después de hacer investigación aquí con el mismo Jair y otros compañeros de acá, hemos llegado a la conclusión que la cuestión de la diferencia con respecto a la, ¿cómo se llamaría eso? A la cuestión de la divinidad del Ser Supremo, la diferencia es solamente por números, por nombres. Entonces, eso es como lo que nosotros hemos visto, porque es que hemos visto que aquí también han habido cosas. Han hecho, aquí tenemos un ser también, si se puede decir casi mesiánico, si fuera el caso, que es Juan Tama, y él también hizo una gran cantidad de cosas que si fuera en la religión cristiana, eso pasaríamos a decir que son milagros, pero como es hecho por un indígena acá, entonces no, esa cuestión no tuvo relevancia. Pero entonces son cosas que ha pasado aquí, o sea que la espiritualidad aquí funciona, ha funcionado bien y yo creo que en otros pueblos también muy respetable la cuestión del Medio Oriente, donde salió la religión cristiana, solamente que en el paso de allá hacia acá se degeneró un poco y se volvió muy materialista. Lo que pasa es que, mire que cuando estamos creyendo es que solamente creemos, suponemos en algo que creemos que existe. En cambio, aquí hay gente muy dura en la cuestión de la medicina tradicional que es quien que trabaja directamente con ese ser, con ese ser superior. Entonces, por eso es que hay médicos por acá que funcionan muy bien. En este caso es específico, por ejemplo, el caso COVID. En comunidades indígenas no ha tenido mucho auge el COVID, por eso, ¿no? Porque tenemos esa clase de trabajos con el apoyo espiritual de nuestros espíritus protectores. Entonces, es eso. Entonces, pues no sé si... Para tratar como de complementar un poco a la pregunta, lo que pasa es que dentro de muchas de las culturas americanas, no se concibe o no se tiene la idea de Dios como un ser material de carne y hueso como lo pretende o como lo inculcó, porque eso sí lo inculcó de esa manera la religión católica. Para nosotros ese ser supremo es una especie de energía que gobierna el universo. Entonces hay que mirarlo desde allá, ¿sí? Porque es básicamente una energía. Si vamos a hacer de pronto, a extendernos un poco, pues uno dice, bueno, el universo es tan grande que, pues, ¿dónde estaría, por ejemplo, el cielo donde habita Dios y dónde estaría el infierno, pues, donde habita el diablo y ese tipo de cosas? Pero la verdad es que ese ser en el cual nosotros creemos es una especie de energía suprema, energía divina, pues que gobierna este universo. Con respecto a la pregunta de si creemos o no creemos en Dios, claro que lo creemos. Aquí el profe Carlos ha dicho, es el mismo ser con diferentes nombres, ¿ya? Para la judeocristiana se llamó Dios, para los evangélicos se llama Jehová, para los otros se llama Yahvé, para los otros Krishna, para los otros Buda, pero en el fondo es esa misma energía divina en la cual se cree y que las religiones simplemente lo personificar. No sé si de pronto eso ayude un poco a la pregunta que tú haces. Sí, claro. Lastimosamente se apoderó tanto que terminamos o terminaron algunos de nuestros coterráneos comuneros creyendo incluso mucho más que de pronto hasta quienes la orientan. Por ejemplo, sí, eso es innegable en nuestra comunidad, en todas las comunidades indígenas a nivel del país, digámoslo así, hay católicos, hay evangélicos que, que creen profundamente en esos preceptos que dicta la religión católica, y no solamente la católica, pues otras corrientes religiosas también, ¿ves? Entonces, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad se celebra la novena de aguinaldos, la Semana Santa, la procesión de ramos, todas esas actividades se hacen y es respetable, pues algunos ya
por el nivel académico y por los textos que hemos leído, pues nos hemos como alejado un poco, pero nosotros crecimos en un ambiente religioso, nuestros papás, nuestros abuelos, totalmente religiosos, profundamente religiosos. Que ahora nosotros estemos escarbando nuestra historia y nos estemos dando cuenta que las cosas no son como nos la pintan, pues entonces eso ya es diferente, pero igual nuestros mayores aquí en la comunidad y en otras comunidades siguen profesando la religión católica de manera bastante profunda. No sé, Carlos, si tengas que agregar algo al respecto. No, pues eso es. Alma, pues porque ellos venían de una herencia social, sociopolítica, religiosa, y es que, por ejemplo, cuando el Imperio Romano trataba de bárbaros a los que vivían fuera de la frontera. Entonces creemos que España venía con esos mismos preceptos, con esa misma manera de pensar, que pues, en esa época estaba bastante fomentada, que era el famoso eurocentrismo. Entonces, a raíz de eso, pues obviamente ellos se creían, pues como se dice popularmente, la última Coca-Cola del desierto. Y claro, haber llegado acá a América y haber visto personas desnudas, mostrando pues todas sus virtudes, digámoslo así, pues entonces eso les hizo pensar también de esa manera, ¿no? Para catalogarnos diciendo que no teníamos alma. Pero la verdad, si vamos al fondo, nosotros somos mucho más espirituales que religiosos, porque la religión te impone es un dogma en el cual así no sea cierto, te dice es así y punto, y tú crees en eso, pero en el caso de nosotros éramos supremamente espirituales y por eso queremos tanto todo lo que es la naturaleza y denominamos a la tierra como nuestra madre. Etimológicamente la palabra indio, por ejemplo. Inicialmente, pues se supone que nos llamaron a nosotros indios porque ellos creyeron que habían llegado a la India, pero pues la realidad no es así. ¿Por qué a los de la India les dicen hindúes y a nosotros sí nos dicen indios? Yo pienso que la parte etimológica de la palabra indio también habría que pensarla porque la raíz in, el prefijo in, significa sin. Idio, pues significa Dios. Entonces, de pronto también por eso a nosotros nos denominaron de esa manera, que éramos sin Dios, sin alma, o sin corazón, como dice por ahí una canción popular del folclore colombiano. Entonces, también habría que mirar esa palabra desde la parte etimológica y eso es más o menos lo que nosotros manejamos al respecto también. Una cosita con relación a la última parte de la palabra indio, que habría que mirarlo desde la parte etimológica. Todavía existe pues el utilizar este término de manera despectiva, como para insultarlo, a manera de desprecio, que este indio, que yo no sé qué. Entonces, particularmente en la universidad me pasó, en Popayán, cuando alguien quiso pues eh, tratar como sí, de desprestigiarme, como me trató de indio, entonces yo básicamente le dije a la persona, le dije, hágame un favor, explíqueme la palabra indio, qué quiere decir indio? ¿Qué quiere decir? Explíqueme. Si tú no me explicas la palabra indio, no me la desglosas como tal, aquí la más india eres tú, porque era una persona de sexo femenino. Entonces yo siempre empleo ese término para alguien que está insultando a un coterráneo, a un paisano mío, sí, cuando lo está insultando. Entonces, nosotros en nuestro caso aquí con nuestros estudiantes somos muy claros. Tengan en cuenta esta palabra y tal, y se las desglosamos de esa manera, porque pues a ellos también les puede pasar cuando pasen de pronto a hacer estudios en un establecimiento de nivel superior, digámoslo así. Entonces, son cositas que le pasan, que pasan y de todas maneras se la contamos ahí como una especie de anécdota y de añadidura, digámoslo así, al tema que ustedes están trabajando, Alexander y Divya.